Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Justo cuando hacíamos el seguimiento informativo el día de ayer de los importantísimos procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, nos asalta una noticia sorpresiva: la muerte del periodista Ricardo Rocha, acaecida justamente el día de ayer, domingo 4 de junio, en punto de las 3 de la tarde. Va a ser sin duda un hueco enorme, un vacío difícil de llenar en el campo de la información. Reportero, corresponsal de guerra, columnista, productor y conductor de su emblemático espacio informativo Detrás de la Noticia. Esta sorpresiva muerte habla de la trayectoria de un periodista sin tacha, siempre crítico al poder político en turno, el gran amigo incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le expresó sus condolencias el día de ayer a través de un tuit en donde reconocía la amistad que le profesó Ricardo Rocha y cómo este periodista fue el primero en abrirle espacios en sus programas informativos cuando AMLO fue, tuvo una larga carrera política como opositor. Él le abrió las puertas y así se lo reconoció el presidente López Obrador. Desafortunadamente hubo un distanciamiento muy importante, grave, podríamos decirlo así, porque al principio de su sexenio, López Obrador mencionó una lista de periodistas que fueron beneficiados con recursos económicos cuantiosos del erario en los diferentes sexenios del neoliberalismo y concretamente en el anterior, el que encabezó Enrique Peña Nieto, y allí apareció el nombre de Ricardo Rocha, quien indignado acudió a una de las conferencias mañaneras para protestar enérgicamente por haberlo incluido en esa lista, y él se defendió a capa y espada diciendo que no era ningún chayotero, que él tenía acciones de las cuales recibía esos recursos por parte del grupo Fórmula, en el cual labora desde hace varios años. Sin embargo, allí quedó el distanciamiento. Ricardo Rocha se convirtió en un férreo crítico del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación, y también crítico del partido Morena, en donde semana con semana en su columna Detrás de la Noticia, que publica en el periódico El Universal, pues hacía gala de su estilo para redactar y de su crítica punzante, aguda, bien fundamentada en algunos casos, en otras pues como que sobresalía ese rencor que entonces animó sus escritos periodísticos en contra del presidente López Obrador y de su ejercicio de gobierno. En fin, descanse en paz un gran periodista de quienes lo hemos seguido todos estos años. Tenemos recuerdos memorables en cuanto a su tarea periodística se refiere, a la investigación acuciosa que hacían en todos sus reportajes, sus bien pensadas columnas, en estos artículos de opinión de los que hemos hablado, y sobre todo quiero recordarlo por esa cobertura importantísima que hizo durante la revolución en Nicaragua, el triunfo de la revolución sandinista, que hoy lamentablemente emerge un nuevo dictador al frente como lo es Daniel Ortega, pero Ricardo Rocha estuvo allí como corresponsal de guerra, haciendo un reportaje, una serie de entrevistas, en fin, información valiosísima de ese proceso revolucionario en el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. También lo recordamos por ese gran reportaje
atroz, lamentable, dolorosísimo para el pueblo de México cuando cubrió la matanza en Aguas Blancas, Guerrero. Ese asesinato atroz en contra de campesinos de la Sierra del Sur, que organizados iban a una protesta social pacífica, fueron interceptados por la policía estatal y acribillados, causando la muerte de casi 20 personas. Permaneció impune mucho tiempo gracias a la pluma y a los oficios periodísticos de Ricardo Rocha. Pudimos conocer en sendos reportajes televisivos y también en la prensa escrita este lamentable acontecimiento. Y así muchos más, sus entrevistas valiosísimas a personajes de toda índole, no solo a las grandes celebridades en sus espacios nocturnos, en Animal Nocturno, ese gran programa de variedades que tenía por las noches hasta altas horas de la madrugada. También lo pudimos seguir en Para Gente Grande, que hizo época también en la televisión nocturna, sus entrevistas a presidentes, mandatarios, dirigentes sociales, líderes guerrilleros, sindicales, estrellas del espectáculo y también a la gente común, a la gente de a pie, en cual el periodismo, como bien lo dijo siempre Ricardo Rocha, se hace en la calle y ya solo después habría que estar detrás de un escritorio dirigiendo las operaciones. También están sus hijos Juan Francisco Rocha, que trabaja para el grupo Fórmula y lo ha sustituido en varias emisiones, y su hijo, el rebelde, que es Jorge Armando Rocha, que ahora encabeza un programa muy interesante después de las conferencias mañaneras, que ya hemos dado cuenta de él en este espacio, en esta columna de los media, y que se trata de la Mañanera 360. Jorge Armando Rocha y Juan Francisco Rocha seguirán sin duda el legado valiosísimo de su padre para seguir haciendo ese buen periodismo que él les enseñó, siempre crítico al poder, crítico en contra de cualquier injusticia. Lamentamos que se haya distanciado mucho del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero así son las cosas. Habrá que seguir haciendo un gran periodismo en su memoria. También recordar en este mismo espacio que la tarea periodística, analítica, crítica de Ricardo Rocha, pues quedará registrada en los anales de la historia del periodismo nacional. Están sus reportajes, están sus entrevistas, están todo lo que publicó en periódicos nacionales y el haber recibido en 1977 el Premio Nacional de Periodismo justamente por su trabajo como corresponsal de guerra en la Revolución Nicaragüense. Descanse en paz, Ricardo Rocha. Quiero despedirme con las propias palabras que él empleaba a modo de lema cuando cerraba la transmisión de su espacio informativo, de su noticiario Detrás de la Noticia, y se despedía de esta manera. Ricardo Rocha, hasta entonces, hasta siempre. Le saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.